Muchas gracias a Japón y le deseo la mejor Copa del Mundo. Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード、生粋のマドリッコ、フットマサのマサです。パラグアイ代表を相手に日本代表は上田綺世の劇的同点ゴールで2対2で引き分け。会見終了後にグスタボ・アルファロ監督が日本の皆さんにありがとう、感謝を申し上げたいとめちゃめちゃ親日家のコメントをいただきました。それとは別に試合自体の分析なんですけど、この人めちゃめちゃサッカー語るな。しかもすごく論理的に分かりやすく、これがこうでああでこうでっていう説明の仕方が、これぞサッカーの監督ですなと思いました。繰り返しますが、私は日本で現地取材しているわけではありませんが、パラグアイ代表経由で会見の映像を入手できたので、字幕をつけて皆さんにお届けします。グスタボ・アルファロ監督のサッカー論お見逃しなく。それでは、バモス。Coincido con ustedes, fue un gran partido, con dos selecciones que, que tienen sus estilos. Para nosotros era un desafío muy importante venir a enfrentar a Japón aquí, porque tenemos mucho respeto por la selección de Japón, es una muy buena selección. Como dije en la conferencia anterior, la había enfrentado con Ecuador en la previa del Mundial de Qatar y veo una selección mucho más evolucionada que la que tuve que enfrentar en aquel momento. Un partido difícil, complejo. Nosotros estuvimos ajustados, nos costó físicamente el partido por el cambio de horario, la distancia, el descanso que a veces uno no tiene para tener la frescura para rematar, para liquidar el partido cuando lo estábamos ganando. Sabíamos que teníamos que estar bien concentrados y bien atentos para cerrarle los caminos a Japón en esas triangulaciones que tienen su gestación de juego en la mitad de la cancha. Lo hicimos muy bien, nos costó un poquito en el primer tiempo, en el segundo tiempo estuvimos más ajustados. Creo que tuvimos chances, como Japón las tuvo también. Íbamos ganando el partido y en una de las últimas pelotas, Japón en un rebote, una pelota parada, puede llegar al empate, pero nos vamos satisfechos por el rendimiento del equipo, por el rival que enfrentamos, más allá de que, como veía en la cara de los jugadores cuando terminó el partido, esos gestos de bronca, de desazón por no haber ganado, es un poco la personalidad y el carácter y esa mentalidad que uno pretende que tenga esta selección, porque para nosotros fue un partido de mundial. Es una muy buena observación la que hace, porque en el primer tiempo nos costaba tomar las marcas en el centro derecho del ataque de Japón, en esa rotación que tenían entre el quinto hombre, el segunda punta y el volante interno, en esa triangulación permanente. En muchas oportunidades nos tomaban 2 contra 1 y terminábamos recuperando la pelota muy cerca del área nuestra. Eso lo corregimos en el entretiempo, dejándolo más a Cuba en una posición más central, no desplazándose hacia adentro, tratando de achicar más rápido, porque yo le decía que si nosotros controlábamos el sector derecho de Japón, íbamos a ganar 10 metros en el campo. Y si nosotros conquistábamos esos 10 metros en el campo, donde pudiéramos salir de la primer presión que ejercía Japón cuando nosotros recuperábamos la pelota, nos encontrábamos con mucho campo y mucho espacio como para poder contragolpear y para poder hacer daño. Y creo que esa corrección de la mitad de la cancha nos permitió ganar esos 10 metros y contar con las chances
para generar las situaciones de peligro. Y sentí que el equipo estuvo más sólido en esa segunda parte. Porque, muy buena observación, Japón tiene dos figuras. Una medialuna defensiva con 5 hombres. Y después forma un pentágono, una figura de un pentágono, donde tiene 2 volantes centrales, 2 en la zona del 3/4 del campo, en la zona de gestación, y un punta central. Entonces, ese es el pentágono de gestación que tiene Japón. La amplitud la dan con la figura de esa media luna de los 5 para atrás. El partido era para trabajarlo en 2 tiempos. Cuando Japón tenía la pelota, nosotros teníamos que estar cerrados en el centro del campo, porque Japón generaba amplitud y todos los ataques son centrales. Entonces nosotros necesitamos, en el tiempo que Japón tenía la pelota, tener el centro del campo cerrado para que ellos no encuentren las líneas. Para atacar, el inicio de los ataques tenían que ser por los laterales. Por eso nosotros a los marcadores de punta los tiramos a la altura de los marcadores centrales, para que de esa manera los quintos de Japón queden en una posición intermedia entre 2 jugadores, entre el lateral que estaba abajo y el extremo que estaba alto. De esa manera nosotros encontrábamos los espacios en los costados para iniciar el ataque. Pero cuando Japón venía a presionar, los ataques tenían que venir por adentro, porque los 2 centrocampistas de Japón trabajan de la misma manera. Entonces, al sostener al hombre de la línea de 3 de Japón, en las diagonales que tirábamos los extremos para adentro, encontrábamos los espacios a las espaldas de los volantes centrales. Para mí esa era la clave del partido. Estar cerrado cuando Japón atacaba, estar abierto para iniciar los ataques, pero los ataques tenían que venir por adentro, porque era la zona que nosotros sentíamos que era el camino más corto para llegar al gol. Le quiero agradecer a todo el pueblo de Japón por la amabilidad y el trato que tuvimos desde que pisamos este hermoso país. Fue, la verdad, un placer el comportamiento de la gente, el comportamiento de todos los jugadores dentro del campo. La verdad que me voy lleno de mucha satisfacción por la amabilidad, por el cariño y por la cordialidad que nos prestó toda la gente de Japón a lo largo de todo este tiempo que nosotros estuvimos aquí. Así que muchas gracias a Japón y le deseo la mejor Copa del Mundo. ここまでの親日家もなかなかいないんじゃないですか。次期代表監督はグスタボ・アルファロ監督でいいんじゃないですか。宮本会長、お願いしますよ。冗談はさておき、グスタボ・アルファロ監督のサッカー分析力、洞察眼もなかなかのもんじゃないですか。こういう公の場っていうか、会見でちゃんとサッカーについて語るっていう監督も意外と少ないので、めちゃめちゃ貴重です。大好きです、こういう監督。森保監督の会見は確認できていないんですが、皆さん、グスタボ・アルファロ監督と比べてどうですか？現地取材がフットマサのチャンネルの強みですが、現地取材できない時も、こうやって別の角度から皆さんに価値のある情報、コンテンツをお届けしていきますので、今後もよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、そしてハイプ機能もよろしくお願いします。そしてメンバーシップ会員、アボナードの方限定にお届けするマサのスペイン語講座の動画を初めて1本投稿したので、ネイティブのスラングを学びたいのであれば、ぜひ登録お願いします。それでは、アディオス。